Arrancamos. Muy bien. Bueno, a ver. La clase pasada nos habíamos metido con, bueno, nosotros arrancamos la cursada manejando un poquito con el tema de temperaturas, y nos pusimos a jugar un poco, digamos, con toda, digamos, o con gran parte, o la mayoría de las escalas termométricas que se acostumbran a utilizar, ¿está bien? Hicimos ahí deducciones de un par de fórmulas, o sea que hasta a esa altura estamos en condiciones de maniobrar ciertos valores de temperatura en diferentes escalas. Eso en cuanto a temperatura. Ahora, la clase pasada nos metimos un poco con unidades de volumen y de capacidad. ¿Está bien? Nos metimos con unidades de volumen y capacidad. De hecho, voy a hacer una actividad de esto para que practiquen, de estos cambios que hicimos como para que... y vimos el tema, bueno, las diferentes escalas, las escalas de volumen y de capacidad, y que teníamos ciertos puentes, ¿no? Que nos permitían, qué sé yo, un decímetro cúbico, teníamos un puente acá a litro, y que podíamos maniobrar en cierta parte de la escala de volumen y pasar a capacidad por si teníamos que hacer algún tipo de intercambio de unidad. ¿Está bien? Ahora nos vamos a meter un poquito con el tema de presiones. De presiones, ¿está bien? ¿Por qué? Es como que hago todo preparo la cancha porque este tipo de maniobrabilidad de volumen y capacidad, de temperatura, y lo que vamos a ver, el tema de presiones ahora, todos en conjunto, vamos a meternos posteriormente en la teoría cinética de los gases, y va a haber un par de formulitas ahí que tenemos que sacar un par de conjeturas, hacer un par de conjeturas y vamos a estar, digamos, practicando algún tipo que otra fórmula, dando vuelta por ahí. Entonces, pero para abordar ese tema, es como que necesitamos más o menos tener una idea de los tipos de variantes, ¿sí? Si nos encontramos con unidades de volumen y de capacidad, bueno, cómo uniformar las medidas, porque obviamente van a aparecer fórmulas donde haya dos parámetros de volumen que confluyen en esa fórmula, y al estar en diferentes unidades nosotros vamos a tener que tener la capacidad como para decir, bueno, o esta medida lo llevo a la unidad de la otra, o esta otra lo llevo a la unidad de la primera, para, digamos, uniformar unidades. Lo mismo que las temperaturas, ¿sí? Va a haber una fórmula final, vamos a ver a dónde llegamos con todo esto, donde nos van a aparecer seguramente dos tipos de temperatura, donde obviamente va a pasar lo mismo, algunas estarán en Fahrenheit, algunas en Celsius, y vamos a tener que uniformarlas. Para eso es que estuvimos tratando de aceitarnos un poquito. Sí, decime. Disculpe, están esperando para entrar. No me aparece nadie acá. ¿No? No. Ah, sí, tenés razón. Perdón. 5 chicos había, perdón. Qué salame. Sí, sí, sí. Perdón. Ahí está. Entonces, vamos a tratar de ahora, lo que les decía, para los chicos que pude hacer ingresar recién, mil disculpas porque los tenían ahí, me avisaron que estaban en espera, no me di cuenta. Que estuvimos tratando de aceitarnos en cuanto al concepto de temperatura, en las diferentes escalas termométricas, y después la clase pasada estuvimos chusmeando un poquito todo lo referente a volumen, unidades de volumen y de capacidad, y cómo, digamos, de alguna manera buscar algún tipo de ayuda que nos permita hacer esos pasajes de unidades de capacidad a volumen o de volumen a capacidad.
Y ahora otro concepto del cual nos vamos a meter un poquito es el tema de presión. ¿Está bien? Conceptos de presión. ¿Está? Vamos a tratar de meternos a presión de los gases o la presión que nosotros, digamos, de alguna manera entendemos, ¿sí? Tratando de no meternos, digamos, en otros tipos de presión hidrostática, cosas que, bueno, es otro campo dentro de la química también que, bueno, debido ya saben que al poco tiempo es como que hay cosas que serían lindo de abordar, pero bueno, no nos queda otra que hacer ciertos recortes como para encarar ciertos conceptos o ciertos temas. ¿Está bien? Entonces, un concepto de presión está dada por la fórmula fuerza sobre superficie. Es la que más conocemos. ¿Está bien? Esto es fuerza. Esto es superficie. Y esto es presión. ¿Está bien? Estas son las letras con que aparecen en los libros. ¿Está? Este tipo de fórmula intuitiva es, por ejemplo, digamos, bueno, que la fuerza es un parámetro directamente proporcional a la presión. Cuanto más fuerza hagamos sobre una madera en la parte media, más presión vamos a ejercer en ese punto, a tal punto de por ahí quebrar la madera. ¿Está bien? O sea que estos dos parámetros van tomados de las manos. Y el de superficie es un parámetro inversamente proporcional, ¿está bien? A la presión. Cuanto mayor es la superficie, menor va a ser la presión. ¿Está bien? Un ejemplo de eso es cuando están cambiando tejas. ¿Sí? Si uno está pisando, digamos, las tejas, existe todo el peso corporal de una persona, que es la que vaya a cambiar las tejas, termina haciendo incisivamente en un determinado sector mucha fuerza, mucha presión, y empieza a romper tejas. Entonces los que generalmente hacen por ahí, poner dos bolsas de arena y un tablón, entonces al estar, digamos, ahí parado, es como que reparte, digamos, la presión sobre cierta cantidad de tejas, evitando que se rompan. ¿Está bien? O lo mismo como las películas, ¿está bien? Para andar en la nieve. Andan con esas raquetas, digamos, para no hundirse en la nieve, ¿está bien? Tratan de pisar con un elemento que tenga mayor superficie para repartir la fuerza y no terminar hundiéndose que si fuese en lugar de ir, digamos, uno sin esos elementos. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces, esto de alguna manera es intuitivo y es la fórmula principal donde uno arranca todo con el concepto de presión. ¿Está bien? Ahora, en cuanto a presión, hay un montón de unidades. ¿Está bien? Si nosotros tenemos una presión donde la fuerza estuviese en Newton, acuérdense Newton de fuerza eléctrica, bueno, ese mismo Newton, ¿sí? También viene acá, ¿está bien? Y la S y la superficie estuviese en metros, ¿sí? Bueno, un ejemplo, el valor de presión, la unidad que tendríamos acá sería Pascal. ¿Está bien? Si nosotros acá tenemos un newton de fuerza aplicado sobre la superficie de 1 metro, nosotros tendríamos una presión de 1 pascal. ¿Está bien? Hay una tablita que yo les mandé en un momento, que ahora se las voy a mostrar en pantalla, donde hay un montón de presiones. ¿Está bien? Yo después voy a tratar de, con un tiempito, mandarle por lo menos la idea de dónde salen esos valores, o por lo menos los más significativos. ¿Está bien? Bueno, uno que puede, digamos, ver un poco más,
nosotros manejamos o tenemos una somera idea de cuando hablamos de fuerza, hablamos de un valor en Newton, ¿está una fuerza de Newton. Esto de superficie 1 metro, y Newton, y justamente Newton, un Newton equivale, acuérdense que si esto es fuerza, había una formulita en la secundaria que era masa por la aceleración, 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Esas son las unidades que van en el fondo, ¿sí? ¿Qué significa un newton? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un elemento de 1 kilo, lo tenemos acá en la mesa, ¿sí? Un elemento que pesa 1 kilogramo, y lo deslizamos generando una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, quiere decir que nosotros estamos ejerciendo sobre ese elemento una fuerza equivalente a 1 newton. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea de, por lo menos el concepto de Newton, de dónde viene? ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Bueno, otro de los experimentos que se hicieron por ahí, que seguramente ahora cuando se los comente refrescarán algo que nos enseñaban en la secundaria, era cuando un experimento que hizo en su momento Torricelli con la idea de medir la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, el experimento que hace Torricelli en su momento era de, lo que hizo, puso una batea llena de mercurio, ¿sí? Llena de mercurio, y lo que hizo es, agarró una probeta, un tubo donde un lado está cerrado y del otro lado está abierto, y lo llenó también de mercurio. ¿Está bien? Ahora lo que hizo este señor es tapar acá, por decirlo así, de alguna manera tapó acá, y lo dio vuelta y lo sumergió, esta punta. ¿Está bien? Acá teníamos el mercurio en una primera instancia. Acá cuando lo destapa, este volumen aumenta un poquito más, haciendo que cierta parte del mercurio que está interior a esta probeta de vidrio llegue hasta un nivel. ¿Está bien? Llega hasta un nivel. Entonces teníamos todo esto lleno de mercurio y esto también, y vio que se entró a preguntar por qué esta cantidad de mercurio que estaba dentro de esa probeta no descendía. Entonces supuso de que lo que mantenía este mercurio contenido adentro era debido a que había una presión acá, externa, que hacía que este líquido no aumentara y se mantuviera en un determinado nivel, haciendo que esa fuerza externa mantuviera una cierta presión interna acá, haciendo que este mercurio quedase a una determinada altura. ¿Está bien? Entonces, ahí consideró que esa fuerza externa era debido a la presión que la atmósfera generaba sobre ese elemento al ras de la Tierra. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que vio acá? Que esta probeta medía 1 metro, y cuando descendió esa cantidad de mercurio, mide desde este punto hasta el punto del líquido, ¿sí? Y encuentra que esto era de 76 centímetros. ¿Está bien? 76 centímetros, o que es igual a 760 milímetros. ¿Está bien? Y es ahí donde vienen otras de las características o unidades que aparecen por ahí, de considerar justamente en este punto, que a esta presión de que queda el mercurio contenido acá de 760 o 76 centímetros o 760 milímetros, está igualada a una presión externa que mantiene esa altura. Entonces, a esa presión la llamó, a esa presión que mantiene
esos 76 centímetros o 760 milímetros, lo llamó atmósfera. ¿Está bien? Entonces lo llamó. ¿Y a qué llamó atmósfera? Justamente, es decir, bueno, dijo, bueno, estos 760 milímetros de mercurio, y ahí es donde aparece una de las unidades, 760 milímetros de mercurio, equivalen a una atmósfera. ¿Está bien? Esta es una de las comparaciones que aparece por ahí. ¿Está bien? Esto es atmósfera. Y esto, bueno, milímetros de mercurio. Acuérdense que nosotros ya estamos a la altura de entender que justo la H y la G es mercurio, el símbolo químico de mercurio. ¿Está bien? Entonces, estas son las más intuitivas para más o menos saber de dónde salen ciertas unidades de presión. ¿Está bien? Entonces decimos, bueno, una atmósfera va a equivaler 760 milímetros de mercurio. ¿Está? Por otro lado decimos que, como dijimos recién, que si existe una presión de 1 newton, una fuerza de 1 newton en la superficie de 1 metro, nosotros vamos a estar en presencia de una presión de 1 pascal. ¿Está bien? Entonces, lo que ahora viene es decir, bueno, fenómeno. Esto equivale a 1 pascal. 760 milímetros de mercurio, que es lo que queda acá en el tubito este dado vuelta, equivale a una atmósfera, que es la atmósfera, ¿sí?, que ejerce la presión al mercurio. O sea, son diferentes presiones. Ahora, cuando uno, obviamente, la pregunta a uno es decir, bueno, estas dos por un lado, está bien, tenemos ahora 1 newton sobre metro es 1 pascal. Ahora, ¿cómo de alguna manera empezamos a relacionar, o cómo podríamos darnos cuenta, cómo relacionar, por ejemplo, Pascal, si quisiéramos pasarlo a, como esto es presión y estas también son unidades de presión, dado este gráfico, decir, bueno, ¿cómo relacionamos esta unidad con esta? ¿De qué manera o cuánto equivalen? ¿Está bien? Bueno, justamente ahí es donde por ahí voy a obviar esta condición de pasajes, ¿sí? Y me voy de alguna manera a exponer una tabla que les mandé en alguna clase, a ver si está por acá, esta, a ver si la tengo, esta tabla, ¿está bien? Esta es una tabla que les mandé en algún momento, ¿sí? Para que la tuvieran, justamente para compartirlas, y fíjense que tienen, digamos, una columna donde aparece 1 pascal. Fíjense que si nos deslizamos hacia el lado derecho, aparece un triple raya, como que es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. Perdón, metro cuadrado, pues estamos hablando de superficie. Acá me comí el metro. Y que también, si nos desplazamos hacia más a la derecha, equivale 1 pascal, equivale a 10 a la menos 5. Vamos arriba y descubrimos que equivale a 10 a la menos 5 bar. ¿Está bien? Si nos desplazamos, seguimos más a la derecha, 1 pascal va a equivaler a 10 a la menos 2 milibar. ¿Está? Entonces, todas estas, digamos, son algunas de las unidades que se manejan, digamos, de presión. Está el pascal, está el bar, los milibares, ¿está bien? Eso muchas veces se utiliza por el tema de la temperatura, cuando dan los pronósticos, ¿sí? Tantos hectopascales que aparecen por ahí, atmósfera técnica, atmósfera, bueno, son dos tipos de unidades que están de vuelta por ahí. Torricelli, Tor, y también libras por pulgada cuadrada, PSI. ¿Está bien? Entre todas, digamos, las que aparecen. Entonces, fíjense que aquí
da un ejemplo en la parte de aquí abajo, digamos, de la igualdad. ¿Qué te dice? Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, un newton sobre metro cuadrado, que a su vez es igual 10 a la menos 5 bar, 10 a la menos 5 bar, ¿sí? Y que eso a su vez es igual a 10 a la menos 2 milibar, 10 a la menos 2 milibar. Que eso a su vez es igual 1,0197 por 10 a la menos 5 atmósfera, es el valor que tenemos acá, ¿está bien? Y así sucesivamente, como lo comenta acá. O sea, que este ejemplo que aparece aquí nos da a entender que para manejar esta tabla que les muestro acá en cuanto a presiones, tenemos que hacer una equivalencia. ¿Está bien? Pasar de un pascal equivale a, si nosotros queremos pasar un pascal a bares, nosotros tenemos que usar ese referente que yo siempre les digo. ¿Sí? Siempre para hacer algún traspaso de unidades necesito tener un referente. Lo mismo que yo siempre les digo el mismo ejemplo. Para ir a comprar pan, cierta cantidad de kilo de pan, yo tengo que saber, bueno, cuánto está el kilo de pan, para saber cuánta plata tengo que llevar según los kilos que compre. Entonces acá, este es el referente que me va a ayudar. Un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado, que a su vez equivale a 10 a la menos 5 bares, que a su vez es igual a la 10 a la menos 2 milibares, y así sucesivamente. Y a partir de ahí, hago los pasajes pertinentes que me pidan. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá, cuando habla de atmósfera, una atmósfera, si me deslizo, equivale a 101.325 pascales. Fíjense cómo juega esto. Equivale a 1,01325 bares. Y una atmósfera, si me sigo desplazando a mi derecha, encuentro 760. 760. Que esos son 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? 760 milímetros, también le llamados Thor. ¿Está bien? Justamente Thor, digamos, haciendo mención a Thor, que fue el que experimentó justamente con esto de la probeta de mercurio, con mercurio adentro. ¿Está bien? Y que también uno equivale a atmósfera si uno ve 14,696 libras por pulgadas cuadradas, ¿está bien? PSI, ¿está? Entonces, PSI, otra de las cosas que uno dice, bueno, PSI son libras por pulgadas cuadradas, ¿está bien? Les muestro un poco la idea de las presiones con las que suelen aparecer o manejarse, ¿sí? A según el escenario donde uno está haciendo jugar ciertas consideraciones con respecto a la presión. Por eso yo le decía, con respecto a cuando se habla de presión atmosférica por el tema del clima y lo demás, ustedes ven que la persona dice, bueno, hay tantos hectopascales de presión atmosférica, ¿sí? Pero hace mención a esa unidad, ¿está bien? Hay otras unidades que se manejan en otra parte, ¿sí? Que se van a manejar en libras por pulgada cuadrada, PSI, o kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? O pascales, ¿está bien? Esta PSI, que es libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Que es pound square inch, ¿está bien? PSI, ¿está bien? Libras por pulgadas cuadradas, ¿está? Esto sería, digamos, la escritura en inglés, de donde aparece ese PSI, que aparece mucho también el tema de los neumáticos, cuando van a inflar los neumáticos, ¿está bien? ¿Cuánto se le coloca? Bueno, si uno ve cuando destapa la tapita de donde se le va a poner la nafta y lo demás, ahí suele aparecer, digamos, la cantidad de presión que hay que poner en los neumáticos, ¿sí?
para que se mantengan en buen estado y no y tengan, digamos, una durabilidad mayor. ¿Está bien? Y ahí por ahí aparece, ¿cuánto le pusiste? 33 libras. ¿Está bien? Bueno, está haciendo mención a esto, libras por pulgada cuadrada. ¿Está bien? Por eso yo les digo, según el escenario de cuando habla de presiones en un neumático, o habla de pascales o de libras por pulgada cuadrada. Si es de meteorológico, habla de justamente hectopascales. ¿Sí? O también habla de milibares. ¿Tá? Por ahí en otro escenario habla de, bueno, atmósferas. ¿Está bien? A según, digamos, qué situación se esté, digamos, analizando en cuanto a dónde entra el tema del parámetro de presión. ¿Está? Este, Así que bueno, nada. Yo después les voy a mandar, digamos, algunos pasajes para que ustedes los tengan. No me voy a detener en hacer todo un desarrollo para ver de dónde sale y ir relacionando y cómo se arma la tabla. Pero por lo menos acorto ese tiempo y mostrándole por lo menos, bueno, las diferentes presiones, ¿sí? O símbolos o unidades que se utilizan en la jerga de la química o la física, ¿sí? Que muy a menudo se utilizan. ¿Está bien? Entonces, fíjense, volviendo de vuelta al cuadrito que les mostraba, que está aquí, fíjense que un pascal, voy a escribir en el pizarrón, es un pascal, es igual, ese ejemplo que dice ahí en la tablita, porque me gustaría que también ustedes más o menos sepan maniobrar esa tablita. ¿Está bien? Uno dice, bueno, está bien, tengo esta tabla, pero ¿cómo la manejo? ¿Está bien? 10 a la menos 2 milibares. Y fíjense que son unas múltiples igualdades. ¿Está bien? 9,98, 9,86. Permítanme que me voy a copiar ahí. Me voy a machetear. 92 por 10 a la menos 6 atmósfera. Y que eso es igual a bueno, nada. Menos de un minuto, profe. Ah, bueno, dale, dale. Yo de paso voy copiando esto para cuando entremos de vuelta, así practicamos por lo menos hacer algunos pasajes para que se entienda la tabla y Ok. podamos seguir avanzando con presión. Somos 27. Salimos un ratito y nos volvemos a meter. Vamos, chicos.